Bienvenidos, muy buen día. Esto es Voz Josefina, su espacio informativo favorito, transmitiendo desde la ciudad de Ica. Les saluda Carelis Bolívar. Hola a todos, estamos muy contentas de transmitir las noticias actuales en este medio de comunicación. Mi nombre es Lady Jauregui. Y yo, María Alejandra Cervantes. Y en esta primera edición le damos la bienvenida y lo invitamos a acompañarnos a lo largo de este recorrido, ya que le tenemos preparadas las noticias más relevantes, que develarán los sucesos que acontecen a lo largo y ancho del país, como también los internacionales, temas que nos impactarán en un futuro no lejano. Por ello, es de suma importancia su atención. Comenzamos. AstraZeneca, una empresa farmacéutica global con sede en Cambridge, Reino Unido, anunció que su vacuna era eficaz en un 79%, algo que la Casa Blanca describió como alentador. Sin embargo, un panel de expertos independiente que asesora al gobierno de Joe Biden expresó su preocupación al señalar que los datos utilizados para el estudio podrían estar desactualizados y notificó de ello a las autoridades. En consecuencia, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, NIAID en inglés, instó a AstraZeneca a trabajar junto al panel de expertos para revisar los datos de eficacia y garantizar que estas cifras sean más precisas y actualizadas, y se hagan públicas lo antes posible. Sumado a esto, países europeos como Alemania, Francia, Italia y España suspendieron por unos días el uso de la vacuna de AstraZeneca, tras detectarse trombos en algunos pacientes que la habían recibido. Estados Unidos ha comprado 300 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, aunque todavía no ha autorizado su uso. De hecho, el gobierno de Estados Unidos tiene almacenadas docenas de millones de dosis de AstraZeneca a la espera de su autorización, y hace unas semanas aprobó compartir 2.5 millones de dosis con México y 1.5 millones con Canadá. Pasando a otras noticias, violencia de género. Denuncias por agresiones físicas y/o psicológicas podrán realizarse de manera virtual. Solo en enero y febrero de este año, los Centros de Emergencia Mujer, CEM, atendieron 25.788 casos de violencia de género en el Perú. La mayoría de las denuncias fueron por violencia psicológica, con un total de 12.348 denuncias, y por violencia física, con un total de 10.306. Debido a que la pandemia por el COVID-19 no terminará pronto, el Ejecutivo promulgó esta semana la ley número 31.156, que modifica el artículo 15 de la ley número 30.364. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, habilitando permanentemente el uso de canales tecnológicos para denunciar hechos de violencia. ¿Cómo denunciar los casos de violencia de género? En el país se han implementado 416 CEM para atender los casos de violencia de género, así como de violencia familiar. De ellos, 245 funcionan de manera regular, 170 en comisarías y solo uno en un centro de salud. En ellos se da orientación legal, defensa judicial y asesoría psicológica a las denunciantes de manera presencial. Otro servicio gratuito al que pueden acudir las víctimas de violencia es la línea 100. Esta línea funciona a las 24 horas. Algo importante mencionar es que solo en los primeros 2 meses del año se registraron 34.039 consultas a través de la línea 100. En otras noticias internacionales, el drama de Brasil con la COVID-19 se extiende a países vecinos. La OPS, Organización Panamericana de Salud, destacó un repunte de casos de COVID-19 en todos los países colindantes con Brasil, donde la circulación masiva de la variante brasileña está en el centro de una nueva oleada de la pandemia. Los trabajadores de salud atienden a pacientes infectados con COVID-19 en la sala de emergencias completa del Hospital Nossa Senhora de Coceao en Porto Alegre, estado de Río de Grande do Sul, en el sur de Brasil.
Hay datos que indican que Brasil supera las 300.000 muertes por COVID en tan solo 13 meses por pandemia. El recrudecimiento de la pandemia en Brasil, con récord de muertos y el sistema sanitario al límite, se ha extendido al resto de Sudamérica. Lamentablemente, la terrible situación de Brasil también está afectando a los países vecinos, afirmó Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de Salud, OPS. El organismo destacó un repunte de casos de COVID-19 en los estados venezolanos de Bolívar y Amazonas, así como en el departamento de Pando, Bolivia, y en Loreto, Perú, todos colindantes con el gigante sudamericano. La circulación masiva de la variante brasileña, mucho más virulenta, está en el centro de esta nueva oleada. Para frenar la propagación de esta variante, se cerraron el paso por aire y tierra a viajeros provenientes de Brasil, pues la variante ya ha sido identificada en 32 países y territorio de las Américas. Los pueblos indígenas latinoamericanos sufren cada vez más presiones pese a su papel crucial contra el cambio climático. Las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significativamente más bajas en los territorios indígenas y tribales, donde los gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales, afirmó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Por esta razón, garantizar a los pueblos indígenas la tenencia de esos territorios constituye una manera eficiente y rentable de mitigar el cambio climático, sostuvo la agencia en el nuevo informe Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. El estudio señala que la ciencia ha demostrado que estos pueblos han sido mucho mejores guardianes de los bosques que otros responsables de esos ecosistemas en la región. Sin embargo, sus pobladores carecen de ingresos dignos y acceso a servicios y sufren atropellos y destrucción de sus territorios por actores externos que buscan explotar los recursos naturales. La FAO instó a los gobiernos, los financiadores climáticos, el sector privado y la sociedad civil a invertir en iniciativas que fortalezcan el papel de los pueblos indígenas y tribales en la gobernanza forestal. También los exhortó a reforzar los derechos territoriales comunales, compensar a las comunidades indígenas por su trabajo de servicio ambiental y facilitar el manejo forestal comunitario. Como sabemos, las elecciones generales 2021 del Perú se realizaron el domingo 11 de abril, y grande fue la sorpresa para todos los peruanos cuando se dio a conocer el flash presidencial, puesto que durante la campaña electoral, diferentes encuestadoras no registraban un gran número de porcentaje de intención de voto por el candidato de Perú Libre. ¿Pero a qué se debió esto? Los resultados de las encuestas, que son realizadas y son de suma importancia para el Perú, en la mayoría de los casos, priorizan o únicamente utilizan los datos recolectados de la capital, Lima, olvidando que el Perú está conformado por 24 departamentos, cuyos votos serán igual de importantes en las elecciones. Por situaciones como esta, se necesita que las encuestadoras tengan en cuenta a todos los departamentos a la hora de presentar sus encuestas. Ya con el 100% de los votos procesados, los resultados son los siguientes. Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasan como candidatos presidenciales a segunda vuelta. Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, el candidato del Perú Libre, Pedro Castillo, cuenta con el 18,95% de los votos, seguido de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con el 13,40% de los votos. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11,75%. Hernando de Soto, de Avanza País, con el 11,62%. Y por último, Johnny Lezcano, de Acción Popular, con el 9,07%. En cuanto a las elecciones al Congreso, el conteo provisional apunta a un poder legislativo muy fragmentado, polarizado y que tendrá dificultades para coordinar muchas bancadas, ninguna de las cuales tendrá un gran peso en una Cámara compuesta por 130 diputados.
Y así, queridos seguidores, hemos llegado al final de esta edición. Les agradecemos por su sintonía y esperamos que les haya resultado de interés las noticias más relevantes en ámbito nacional e internacional. Sin más que decir, nos despedimos de ustedes. Nos vemos en una próxima edición de Voz Josefinas, siempre informando oportunamente.